Muy buen día, amables amigos de Alternauta. Qué bueno que están con nosotros. Como siempre, intentamos buscar los temas más interesantes para hacer conversación. Y el día de hoy llega con nosotros Mariano Capelino a conversar sobre el mercado de los bienes inmuebles. Platícanos, Mariano Capelino, él es socio fundador de INMA Real Estate Investment Management. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto tenerte el día de hoy con nosotros aquí en Alternauta. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Muchas gracias por la oportunidad y encantado de poder apoyar con nuestra visión de lo que son los negocios inmobiliarios. Un placer. Oye, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo. ¿Nos puedes platicar qué es Inma Real Estate, a qué se dedican y básicamente dónde operan? Perfecto. IMSA es una compañía, una investment management. Operamos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. eh, digamos, tenemos oficinas aquí en Ciudad de México, tenemos oficinas en Miami, en Detroit, en Madrid, en distintas partes de Latinoamérica. Y básicamente lo que hacemos es eh, prestar servicios a familias de Latinoamérica, inversores e instituciones que quieren invertir su patrimonio inmobiliario en países desarrollados, que es donde se desarrolla la principal actividad de inversión en real estate. Para que te des una idea, de los 10 trillones que se invierten en la industria de real estate a nivel global, el 84% se invierte en Estados Unidos y en Europa. En Latinoamérica tan solo llega 0,47, 0,50% de estos 10 trillones por parte de los grandes fondos institucionales. Entonces, básicamente, el partido de la inversión eh, inmobiliaria se juega en Europa y Estados Unidos, y allí es donde operamos y ayudamos a inversores de Latinoamérica a que tengan acceso a poder invertir en estos países. Dentro de lo que es la inversión inmobiliaria existen diferentes tipos de estrategias de inversión. Eh, Te diría que el 50% del capital que se invierte eh, lo hace mediante estrategias, digamos, pasivas, de comprar una propiedad y quedárselo muy a largo plazo. Eh, Ese tipo de estrategias, digamos, son muy poco rentables. O sea, el rendimiento que puede dejar una propiedad en el largo plazo es muy, muy bajo. De hecho, la tasa de apreciación real de un inmueble en el largo plazo, es decir, real hablo de la tasa nominal menos la inflación, es decir, la real. O sea, ¿cuánto sube un inmueble en el largo plazo? Promedio anual es cero, cero. Por la Dado inflación. Claro, que la Mm, subida es equivalente a la inflación. Eso en claro. promedio en el largo plazo. Claro que en ese largo plazo los mercados transitan ciclos en los cuales pueden estar subiendo en un ciclo de recuperación y expansión, en un ciclo de maduración del mercado pueden estar como muy, muy amesetados, y en un ciclo de corrección corrigen. Entonces, en el promedio está demostrado que en todo el mundo, la tasa de apreciación real de un inmueble es equivalente a la inflación, Oh, independientemente que a lo largo de determinados periodos pueda estar subiendo por encima de inflación o bajando, ¿no? Entonces, eh, los profesionales de esta industria nos dedicamos a evaluar los distintos mercados, los ciclos de los mercados, y dentro de cada mercado los subciclos que tienen los distintos tipos y segmentos de activos. Porque el que no se dedica a esto cree que cuando un mercado sube, todo el mercado sube. Y esto no es así. En el mismo mercado hay activos que pueden estar subiendo, activos que pueden estar flat, amesetados, y activos que pueden estar bajando en el mismo momento, en el mismo mercado. déjame Entonces, ver, déjame ver si he entendido un poco de esto. Entonces, básicamente esto que dices tú, los ciclos, ustedes, digamos, toman, digamos, un inmueble cuando está abajo y lo pueden llevar a este nivel. exactamente. O sea, en realidad, un inversor inmobiliario tiene que mirar tres cosas que generalmente no mira, porque el inversor inmobiliario que no se dedica a esto a nivel global, institucional y profesional, está sesgado, eh,
por cuestiones culturales. Ejemplo, mi abuelo me dijo que compre una propiedad y nunca la venda, entonces yo no la vendo. Temas sociales, lo que compró mi vecino eh, para, digamos, pertenecer a un cierto grupo social. Si alguien compra una propiedad en Miami, entonces yo quiero tener mi propiedad en Miami para comentarle a mis amigos que compré una propiedad en Miami. Eh, Temas de desconocimiento del mercado, con lo cual para mí el mercado más seguro es el que conozco y no el más seguro a nivel racional por la situación en la cual el mercado se encuentra. O sea, hay muchos errores que cometen los inversores no profesionales en esto que los lleva a no maximizar ese rendimiento que podrían tener. Entonces, las tres claves que tiene que mirar un inversor siempre son: ¿cuánto vale el activo hoy? O sea, que voy a comprar, la propiedad que voy a comprar, y con qué descuento la puedo comprar si tengo habilidad para comprar propiedades en el mercado primario. Acá estamos hablando de dos mercados. Los inversores sofisticados institucionales operamos en el mercado primario comprando activos en bancos, comprando activos en subastas. Esto es mercado primario. Mercado secundario es el mercado que todo el mundo tiene acceso, que es una inmobiliaria o un desarrollador que vende un proyecto. Nosotros lo que hacemos es originar producto acá, agregarle valor y luego desinvertirlo aquí a través de broker inmobiliarios en el mercado. ¿Se entiende? Es como el mercado mayorista Ok. que se le llama también, ¿no? Oye, ¿y existe riesgo, o más bien qué tanto es el nivel de riesgo de invertir, por ejemplo, con IMSA? Entonces, te decía, ahora para terminar de cerrar la idea, primer concepto es con qué descuento puedo comprar respecto al valor actual de mercado. Segundo concepto, ¿en qué valor puedo vender este activo en 2 o 3 o 4 años, dependiendo el ciclo del mercado y la tasa de apreciación que yo prevea que ese mercado puede llegar a tener? Y la tercera variable es qué rendimientos por alquiler, por renta voy a tener durante este periodo de tenencia y qué valor le puedo agregar a ese activo. Por ejemplo, si compro un local comercial vacío y traigo a McDonald's de inquilino, ese local pasa a tener un valor muy, muy superior que ese local vacío. Entonces, eso es una forma, y hay miles de formas de agregar valor. Vuelvo a tu pregunta, ¿cuáles son los riesgos de invertir con IMSA? IMSA estructura inversiones en la cual cada inversor es el único dueño del 100% de los activos en los cuales se invierten. Es decir, eh, el inversor no tiene ningún tipo de riesgo IMSA. Es decir, el inversor compra un activo a través nuestro en un banco con un descuento muy importante respecto a su valor actual de mercado. Por lo tanto, aún que venga una catástrofe inesperada y que el mercado baje, ese inversor al haber comprado el activo por debajo del valor que tiene, difícilmente, aún en un escenario de corrección, ese activo pueda valer menos de lo que pagó en el momento de la compra, ¿no? Con lo cual, eh, nosotros, al único riesgo que está expuesto un inversor con nosotros es a lo que denominamos el riesgo de pronóstico. Es decir, que nosotros los pronósticos que hacemos respecto a la revalorización que puede tener ese activo en el futuro, eh, se termine dando o no. De todas maneras, somos muy cautelosos y la verdad que nuestra historia de más de 20 años lo demuestra, de haber entrado y salido varias veces en distintos mercados. Por ejemplo, nosotros en el año 2022, después de 20 años de operar en el mercado de la Florida, Miami, y ser nuestro mercado principal, vendimos absolutamente todo lo que teníamos. Empezamos a desinvertir en el año 2019, terminamos en el 2022. En Oye, febrero del 2022 hicimos nuestra última desinversión. En junio el mercado empezó a caer. Eso da la pauta de la visión y de la lectura que tenemos de los mercados. Obviamente no podemos predecir una pandemia, es así que no la predecimos, pero el comportamiento normal de un mercado, la verdad que lo tenemos bastante claro. tengo una pregunta que me surgió en este momento y digo, ojalá que no sea solo una ocurrencia. Por ejemplo, tú que eres experto en este tema y que conoces muy bien el tema de Miami. Por ejemplo, la llegada de un fenómeno
como lo es Lionel Messi, puede acarrear también algún movimiento, digamos, en el mercado inmobiliario de esa ciudad? Bueno, yo creo que la llegada de Messi le hace muy bien al fútbol en Estados Unidos, eso sin duda. Luego, el impacto que pueda llegar a tener el mercado inmobiliario, tal vez pueda llegar a tener un impacto principalmente en propiedades eh, en donde son atractivas para el extranjero, que tal vez a partir de la llegada de Messi viaje más seguido a Miami a ver a Messi, a ver partidos de Messi y demás, con lo cual eso puede llegar a derramar y provocar que las propiedades típicas que son atractivas para un turista, ya sea para comprar o alquilar, estén más demandadas. Pero honestamente, digamos, es muy difícil de medir ese impacto, ¿no? Ujú. Pero desde ya creo que al fútbol le hace muy bien y a Latinoamérica poder tener la oportunidad de tenerlo más cerca al mejor jugador de la historia del mundo, también creo que tener esa posibilidad de verlo estos próximos años, que continúe su carrera más cerca de aquí, de Latinoamérica, es algo espectacular, ¿no? Oye, y coméntame un poco, para invertir, tú me decías, si recuerdo bien, ahorita en Europa hay como una especie de boom. Esto, ¿cómo lo van midiendo? ¿Cuántos factores toman en cuenta? ¿Cómo se realiza este proceso para decir, a lo mejor de un mes a otro, de un año a otro, que se redirigirá, digamos, Sí, esta visión? nuestra política de inversión depende mucho de lo que pasa en este mercado primario, que no es el mercado que la gente tal vez tiene más acceso, más información, es decir, de lo que pasa en los bancos. La gran diferencia de Estados Unidos a Europa es que en Estados Unidos eh, el mercado primario tiene mucho inventario luego de una profunda crisis, pero ese mercado, digamos, ese inventario se absorbe muy rápido. Los bancos asumen pérdidas, las ejecuciones hipotecarias se dan en un plazo muy corto, con lo cual todo ese inventario vuelve rápidamente al mercado y grandes inversores y fondos de inversión aprovechan esa oportunidad, el mercado se recupera muy rápido y los bancos recuperan la liquidez y vuelven a hacer su actividad normal bancaria. En el caso de Europa, la justicia es mucho más lenta, los bancos no están dispuestos a asumir pérdidas, por eso eh, el periodo de liquidación de activos es muchísimo más largo y se va enganchando un ciclo con otro, es decir, para ponerlo más claro con un ejemplo, la crisis inmobiliaria del 2008, subprime, sucedió en Estados Unidos y en Europa en el mismo momento. Todo el inventario del 2015, en 7 años se absorbió todo el mercado. En Europa hoy, y más precisamente en España, del inventario que se originó en el año 2008 al día de hoy, todavía queda el 60% de ese inventario. De 300 billones de dólares todavía quedan entre bancos y fondos 180 billones en este mercado primario. Con lo cual, dicho esto, Europa nunca deja de tener inventario los bancos. Con lo cual, para nuestra actividad es un mercado mucho más atractivo porque nos permite estar en forma permanente operando. En cambio, Estados Unidos, cuando se terminan estas oportunidades en los bancos, nos tenemos que retirar, pues ya no podemos seguir comprando con estos niveles de descuento a los cuales compramos habitualmente. ¿Se entiende? Más o menos, a ver, déjame de hacerte una pregunta. O sea, lo que ustedes hacen es adquirir propiedades a través de lo que llamamos en México remates bancarios, se puede decir. O sea, Sí, que exacto, son similar. litigios. Mm. Exacto, exactamente. Ok, pues qué interesante. Oye, pues ya para dejarte ir y agradecerte mucho el tiempo que le has dedicado al Alternauta, te quiero preguntar cómo ves el mercado de la compra y venta de inmuebles en este periodo, digamos, pospandémico y qué efectos hubo en esta pandemia que cambiaron, digamos, el mercado y ahora en qué punto estamos. Bueno, yo creo que hubo
dos momentos. El momento durante la pandemia, digamos, que en ciertos mercados eh, el primer impacto, la primera sensación fue un poco de temor y de miedo a que las propiedades bajen muy fuertes. Y luego de haber pasado ese pánico, eh, mucho capital se refugió en las propiedades. En Estados Unidos o en el mundo hubo mucha emisión de dinero que fue a las propiedades. Eso generó que en Estados Unidos tengamos la suba más alta de la historia en un periodo muy corto, del año 2020 al 2022. Las propiedades subieron, por ejemplo, en Miami cerca del 50% y la media de Estados Unidos cerca del 35%. Esas apreciaciones se ven a lo largo de 15, 17 años, a una tasa de un 3% anual, que, que, que es la tasa promedio de Estados Unidos en los últimos 100 años, que hablábamos antes, que es equivalente a la inflación, que fue también el 3%. eh, Ver esa exuberancia de que un mercado suba en 2 años el equivalente a una suba natural que se produce en 17, evidentemente, luego de esa etapa tenía que llegar un momento de corrección, que es el que empezamos a ver a partir de el año pasado, a partir de julio, con la llegada de la suba de tasas. Entonces, por un lado, tuvimos una primera etapa de pánico, pero que ese pánico luego se convirtió en una euforia y generó una fuerte apreciación de los activos, principalmente en Estados Unidos, en Europa también, pero en una menor medida, más moderada. En Latinoamérica creo que pasó más inadvertido, fue, digamos, Latinoamérica sufrió mucho en la pandemia, toda la inyección de capital que emitieron los gobiernos en Europa y Estados Unidos no pasó lo mismo en Latinoamérica, con lo cual real estate sufrió y continúa sufriendo, ¿no? En algunos países en mayor medida que en otros, ahora está un poco más estabilizado, pero vimos durante la pandemia una corrección. A partir del año pasado, como decíamos, de julio, con la fuerte subida de tasas, primero de Estados Unidos y luego de Europa, que al final derraman luego en Latinoamérica, porque al final todos nos regimos de lo que pasa con la Fed y la suba de tasas, obviamente eso en los países desarrollados, que el 80% de las transacciones se hacen con financiamiento bancario, es inevitable que tenga un impacto, ¿no? Vimos que el impacto en propiedades residenciales fue menor, se produjo una desaceleración de ese incremento de precios desmedido que estábamos viendo, por encima del 10%, y se estabilizó en subas mucho más racionales, en torno a 0, 1, 2%, eso al mercado residencial. Ahora, el mercado comercial, que la tasa impacta mucho más directo porque son activos de inversión, que obviamente al reducirse significativamente el rendimiento por encarecerse la deuda y demás, y a su vez al inversor tener más opciones de comprar renta fija en el mercado financiero, pierde un poco de apetito por el inmobiliario, eso impactó y hemos visto correcciones el último año, dependiendo del mercado, el tipo de activo y demás, pero entre un 5 y un 15%, digamos, en todo lo que son activos comerciales. Cuando me refiero a activos comerciales, hablamos de oficinas, de retail, de logística o industrial, de hotelería y demás. Entonces, creo que esta tormenta que se inició en julio del año pasado, estamos básicamente en la mitad de esta tormenta, nos queda la otra mitad. Creo que la primera mitad es la más dura, porque conforme vaya pasando el tiempo y haya una perspectiva de moderación y baja de tasas, va a ir pasando, pero creo que nos quedan 6 meses, digamos, hasta el primer trimestre del año próximo, muy duros, y bueno, esperemos que a partir de abril del 24 ya empezamos a tener una mejor visibilidad para que el mercado a nivel de Estados Unidos y Europa, a partir de finales del 2024, empiece una recuperación. De todas maneras, para nuestro negocio, esta situación dura, o sea, toda esta situación que te comento es mercado secundario, es, digamos, el mercado retail donde la gente compra propiedades. Por ejemplo, el volumen de inversión estos últimos 7 meses en Estados Unidos cayó el 64%, en Europa cayó un 50%.
Ahora bien, para nuestro negocio, que es comprar propiedades con fuertes descuentos en los bancos, al contraerse el mercado, principalmente los grandes fondos institucionales, se redujo mucho la inversión, porque dependen mucho del financiamiento, del subirle el costo del financiamiento les castiga mucho. Eh, Hemos podido comprar con los descuentos más altos de nuestra historia, con lo cual a nosotros esta situación, de alguna manera, de enfriamiento del mercado, nos favoreció muchísimo porque pudimos expandir nuestros descuentos, ¿no? Qué interesante, Mariano. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para platicarnos. Nos queda claro que eres un hombre que conoce del tema bastante, que traes los datos aquí y una cosa que no conocíamos tanto tuya era que eras tan fan de Messi. Y Oye, bueno, pues te por ser agradecemos mucho. argentino es lo mínimo, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y se te nota, eres fan de Hueso Colorado. Pues un último comentario que le quieras decir a nuestros lectores acerca de tu tema para despedirnos. Bueno, nada, un placer. Espero haber podido contribuir con nuestra visión. Sé que nuestra visión está un poco limitada, eh, digamos, para aquellos pequeños o medianos inversores que no se dediquen a esto y no tengan el volumen suficiente para tener una operación global, pero creo que la tecnología hoy está permitiendo eh, que se desarrollen plataformas de inversión para que pequeños inversores con pequeños montos de inversión puedan participar de proyectos que obviamente, como todo proyecto, cada proyecto es único, cada mercado es único y hay que entenderlo, valorarlo, analizarlo muy bien, pero creo que hoy la inversión inmobiliaria, como le llaman a estas plataformas, se está democratizando y está permitiendo que pequeños inversores con pequeñas cantidades de dinero hoy puedan acceder a negocios o inversiones que antes estaba solamente eh, eran posibles para grandes grupos, ¿no? Entonces, creo que por ejemplo, hoy hablaba con... Nosotros estamos trabajando para varias plataformas en donde nos contratan para que le llevemos proyectos y hoy estaba hablando justamente con varias de ellas en Ciudad de México y bueno, creo que el negocio está creciendo, lo venimos siguiendo y conversando con ellos desde hace un par de años y el negocio está creciendo muchísimo. En España lo mismo, en Estados Unidos lo mismo, con lo cual creo que en los próximos 5 o 10 años todo este negocio de crowdfunding que se le llama va a crecer muchísimo. Lo que sí, obviamente hay que tener mucho cuidado porque que esta plataforma provea proyectos no quiere decir que todos los proyectos sean seguros y rentables, ¿no? Entonces, así habrá que ver quién gestiona el proyecto y cuán atractivo es el mercado y la profesionalidad del gestor que lo va a llevar adelante, ¿no? Pero por lo pronto, ¿tú crees que es una buena noticia que haya ya aplicaciones y medios tecnológicos donde la gente puede invertir su dinero en procesos de compra y venta de bienes raíces Exactamente, me parece y no me parece, necesariamente aportar el total de un bien exactamente, inmueble? claro, inclusive con, ¿Tienes en mente alguno de estas aplicaciones que pueda ser confiable y que haya resultado exitosa? mira, por respeto a todas, porque conversamos con todas, hacemos negocios Claro. con muchas de ellas, prefiero, digamos, eh, no, no mencionar ninguna en especial, Ujú. pero así, más que la plataforma, lo importante son, pues las plataformas son como un supermercado, ponen el producto a disposición del consumidor. Pero lo importante es quién es el promotor o el desarrollador de este producto dado que la plataforma no lo es. La Ok. plataforma solamente le da visibilidad a proyectos. Lo importante es quién gestione los proyectos detrás, la experiencia que tenga, qué tipo de proyecto sea, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos mucho y te deseamos lo mejor. Un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad y un placer. Gracias. Buenas tardes.